Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadanos. Ustedes saben, en medio de este contexto que estamos viviendo, con los temas que un poco son recurrentes, la pandemia, la economía, el hábitat y su problema deficitario, en el medio de todo esto la vida continúa. Tal es así que uno de los integrantes del programa hoy está cumpliendo años y no quería dejar pasar esta apertura para presentarla en primer lugar, como hacemos siempre, y desearle que tenga un día hermoso. Buenas noches, Rosario Asperue. Muchas gracias, Ale. No vamos a decir cuántos años cumplo, pero sí, bueno, un placer festejarlo junto a ustedes. La verdad que es para todas las personas que cumplieron años en este 2020 ha sido duro, porque, bueno, no hemos podido festejar, la verdad es esa. Y ahora cuando estábamos aflojando un poco, la verdad que con los números altos, tanto de contagiados como de muertos, tenemos que pensar dos veces en esta apertura, o por lo menos que la apertura sea cuidada, con distancia, con barbijo, con alcohol. No hay que relajarse en ese sentido, y un poco de eso vamos a hablar en este programa. Bueno, muy bien, no quiero decir que es el integrante que más años ha cumplido, pero sabemos que positivamente es así. Señor Pico Sansone, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, compañeros y compañeras, y particularmente a Rosario? Feliz cumpleaños, y te adelanto desde ya que el cumpleaños de este año no se cuenta. Bien, no se cuenta. Entonces no cumpla 40 el que viene. Cuando te preguntan la edad, tenés que decir descontar uno, porque Bien. ya está así. Porque realmente no es justo que se contabilice el cumpleaños en este año tan difícil, histórico, no solamente para nosotros, sino para el mundo, porque esto es una pandemia y es una guerra mundial. Así que bueno. Y cerrando las presentaciones, el turco José Luis Carut. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Hola, Ale, muy buenas noches. Feliz cumpleaños, Ro. Abrazo grande, Pico. Acá andamos. Como decía Rosario, me quedé pensando lo que fue cumplir años en este 2020. Todos aquellos que cumplimos después de marzo realmente complicados, ¿no? Eso de extrañar tus afectos, de poder juntarse. Pero bueno, va a ser un año 2020 bastante atípico. Y si hablamos de atípico, ¿saben qué es lo que estaría volviendo para esta temporada de verano? Con un protocolo totalmente distinto. Se llegó a un acuerdo. En Mar del Plata estarían habilitando el teatro. Lo mismo ocurriría con otras salas del interior del país. Así que atención con este tema, que es un dato no menor para tener en cuenta con la temporada que se viene. Bueno, muy bien. A partir de ahora, todos los temas pasan por Ciudadanos. Arrancamos el programa de esta manera. Y ya estamos en contacto con la doctora Silvia Elena González Ayala, quien es infectóloga, es titular de la Cátedra de Infectología de la Universidad Nacional de La Plata, y con la doctora Ayala vamos a estar charlando de todo lo que tiene que ver con el COVID, porque la Argentina ya pasó el 1.000.000 de casos, y nuevamente un récord en el día miércoles con 18.326 casos de infectados. Muy buenas noches, Silvia, bienvenida a Ciudadanos, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Silvia, la primera pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Por qué la Argentina, con una cuarentena de casi 8 meses, llegó al 1.000.000 de casos y está en el top 5 de los países con mayor cantidad de casos en el mundo? No se comprendió y sigue sin comprenderse la magnitud de la transmisión. Es un virus de altísima contagiosidad. No se comprendió que hay que aprender a convivir con el virus. Tenemos para meses. Y este comienzo con matices, porque en realidad, si vamos a ser honestos, el confinamiento estricto fue el 20 de marzo, las primeras, después ya no se cumplió de la misma manera. Y lo que ha pasado en las últimas semanas es que realmente hay un hartazgo social por las medidas. La comunidad sabe que esta infección en la mitad de los casos o más cursa sin síntomas. Y en realidad la no es solamente que no nos infectemos con el SARS-CoV-2, sino que la salud es todo, es la física, es la mental
la situación es muy crítica. Hoy hemos batido otro récord. Lo otro que cuesta, sobre todo en los jóvenes, los adultos jóvenes, es la distancia social, es la distancia de 2 metros. Entonces el virus está entre nosotros, el virus circula, hay que aprender a convivir con él y que tenemos para muchos meses. Silvia, respecto a las medidas que se han venido llevando adelante desde el gobierno, ¿usted qué puede decir al respecto? Yo estoy pensando ahora en el tema de los hisopados. ¿Son suficientes? ¿Está bien hisopar solamente a quienes tienen determinados síntomas o también habría que ampliar ese abanico? El número de estudios realizados ha sido insuficiente. Eso es muy claro, porque cuando se observa el número de estudios el total de estudios realizados y se observa el número de positivos, vemos que por cada un resultado positivo o 3 estudios realizados. Esto es claramente insuficiente. Por otra parte, cuando se observan sobre tantos estudios realizados, hay tantos positivos, el porcentaje de positividad de 30 o 40% y en algunos lugares más es muy alto. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que se está tomando las muestras en cantidad adecuada cuando el porcentaje de positivos está entre el 3 y el 12%. Nosotros, holgadamente, eso se está superando. O sea que nos faltan pruebas. Ahora está mucho más facilitado porque en vez de practicar el hisopado, se toma la muestra de saliva, con lo cual también disminuye muchísimo el riesgo para los miembros del equipo de salud. Mucho se habla del pico de contagios, pero da la sensación de que Argentina no va a llegar a ese pico de contagio y es como que va a pegar la segunda ola que ya estamos viendo en Europa con el crecimiento continuo. Nunca estaremos llegando al pico de contagios. Y eso es impredecible. Nosotros ahora, si ustedes miran la curva, es casi un ascenso vertical. Sí, eso es lo que asusta. Yo justo le quería preguntar, Ros, si me permitís, si son confiables los datos que estamos brindando, que está brindando tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y obviamente los gobiernos municipales, que son quienes informan a cada uno de los ministerios de salud de las provincias. ¿Se puede confiar en esos datos? Mire, hoy hubo una noticia triste, preocupante como país, que es que nos han sacado del Centro de Información sobre la COVID-19 de la Universidad de Oxford, porque dicen que nuestros datos no son confiables. Internacionalmente como país es muy desprolijo que nos hayan sacado de una base de datos. Silvia, y esto ya genera ruido. Exacto. Quería preguntarle, ¿usted estaría de acuerdo con esta apertura que se está haciendo de habilitar cada vez más actividades de la economía? Y también, por otro lado, si estaría de acuerdo la vuelta a las clases. Miren, nosotros la apertura progresiva la planteamos desde un comienzo. Es decir, transcurridas 4 semanas del confinamiento, con todos los protocolos, debió haberse abierto progresivamente actividades, sabiendo que por cada actividad que se abre va a haber más casos, pero siempre trabajando estrictamente con las medidas de protección, aparte de las universales, lo que corresponda. También sostuvimos que los grupos de asesoramiento tienen que ser transdisciplinarios. No puede estar limitado a médicos, porque los médicos sabemos un poquito de algunas cosas y nada más. Silvia, le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y a cuidarse. Así charlábamos en Ciudadano con la doctora Silvia Elena González Ayala, quien es infectóloga y titular de la Cátedra de Infectología de la Universidad Nacional de La Plata.
Bueno, vamos a dedicarle este bloque de Ciudadanos a la economía, ¿no? Un tema que nos agobia, que nos preocupa. Tenemos en línea a Pablo Bolino, economista. Vamos a charlar todos los aspectos. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Hola, Ale, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, en los últimos días volvió un tema que cada tanto en la Argentina es un poco recurrente, sobre todo en este último tiempo, acerca de si hay un plan económico por parte del gobierno. Bueno, en todo caso, si es necesario que el gobierno tenga un plan económico. ¿Cuál es tu mirada, Pablo? Bueno, a ver, está claro que plan económico no hay, primero porque el mismo presidente descartó la idea, hizo la consulta de momento, la repregunta diciendo de para qué un plan económico, y vos como en tu actividad laboral o inclusión del programa, ustedes antes de juntarse o antes de realizar un programa, ustedes tienen un plan de trabajo de cómo va a ser, los cortes, las personas, los invitados, lo que a veces se llama preproducción. Bueno, un plan económico es lo mismo, es transmitir vos como gobierno cómo va a ser tu política económica de acá al plazo de un año. Una cuestión que tenemos que recientemente se está trabajando es el presupuesto, que el presupuesto es una estimación de gastos y de ingresos al próximo año, básicamente. Ya las propuestas que había de valores que incluyen ese presupuesto sobrepasan la realidad, digamos, son totalmente distintas. Entonces, ya ese descontento, esa desconfianza que genera un presupuesto que tiene números irrisorios e irracionales, se corresponde más con la política económica, donde también hoy no tenemos claro, primero, cuál es el rumbo, que básicamente un plan económico lo que nos hace es, nos ordena hacia dónde queremos ir, y por otro lado tampoco está congeniado un montón de políticas públicas que estén relacionadas de una manera u otra entre sí. Cada uno más o menos va haciendo lo que le parece, o por lo menos ese es el efecto que se da en la economía, que básicamente es desconfianza. Como no hay desconfianza e incertidumbre, la gente por un lado no quiere pesos, y empieza por un lado a copiar a aquel que puede, o a gastar lo que tiene, o a comprar dólares. Y es más, el precio del dólar en menos de un mes subió un 30%, 40%. Entonces, ¿qué nos da esta idea? Que la gente paga cualquier cosa por el dólar, no quiere pesos. Y esa desconfianza se traslada en esto. Y la mejor medida que tuvo el gobierno el día de ayer fue mandar a Gendarmería a cerrar las cuevas. O sea, primero por un lado, el gobierno te corta todas las maneras que vos puedas comprar dólares de manera oficial, dejando un muy pequeño sector. La gente sigue demandando dólares, entonces la gente sigue comprando dólares y además, a donde los puede comprar, manda a Gendarmería a las Fuerzas Armadas para que limiten la cantidad de dólares que puede comprar. Lo que te genera es que va a haber menos oferta de dólares aún más. Entonces, acá estamos pensando, en vez de ver cómo traemos más dólares, o que se gasten mejor los dólares que hay, o incentivar a que vengan dólares, cortamos toda la posibilidad de que la gente compre los dólares. O sea, está mal hecha la pregunta, digamos, o cómo quieren caer la situación, está mal diagnosticado, y a partir de un mal diagnóstico se toman malas medidas. O sea que el problema no... Adicional es que nosotros, el día que se levante la cuarentena o que se encuentre un rumbo a la cuestión de la pandemia, Argentina va a competir por inversiones, al igual que el resto de los países de la región, Uruguay, Brasil y demás países. Todos esos países no solo tienen un nivel de inflación entre 0 y 1% mensual, Argentina tiene el segundo nivel de inflación más alto en la región, después de Venezuela, que Venezuela fue el 27% mensual y Argentina casi el 3%. Y además todo eso, que en medio de todo esto, tanto Uruguay como Brasil redujeron los impuestos para inversiones extranjeras. Argentina lo que hizo, creo que no tengo otra noticia, fue el único país en el mundo que aumentó impuestos, que fue aumentar el impuesto a las tenencias, al atesoramiento en dólares. Entonces, estamos yendo no solo con un mal diagnóstico, sino con malas praxis de malas decisiones económicas, que todo esto desencadena esta situación que estamos viviendo hoy. El resultado de los números más negativos lo vamos a ver en el próximo trimestre, cuando tengamos novedades a fin de año, y después en marzo, cuando las publicaciones del índice son trimestrales, vamos a tener los datos reales del efecto de hoy. Hoy es el resultado de hace 3 meses. Y esta situación tiene una tendencia negativa. Y no veo tampoco ninguna situación o acción por parte del gobierno que pueda cambiar eso. Porque hasta ahora nos encerraron a todos y siguió la pandemia, y siguió la inflación, y siguieron los casos de contagio, digamos. No hubo otra medida que cambie esa situación para poder cambiar la tendencia. Pablo, más allá de todo el problema económico que hay aquí en la Argentina, también el problema grave es político, porque deriva de una desconfianza política, que se dispare el dólar, que se disparen todas las variables, que la gente no quiera tener el peso, y en el medio, ayer por ejemplo se lanza un blanqueo de capitales para la construcción, pero aquellos que van a ingresar capital, si es que alguien lo va a traer, caerían también en el impuesto de la riqueza. O sea que lo que te perdonan por un lado te lo están cobrando, es incongruente el rumbo y lo que están tomando con esto para traer capitales, ¿no?
Sí, además, recientemente el ministro de Economía dijo que había presentado un proyecto de ley para que haya instrumentos que la gente le permita ahorrar en pesos, básicamente. La consulta es que de que subió él hasta ahora, hubo una brecha del 100% del tipo de cambio. Entonces acá la situación es, por más que vos quieras, digamos, evitar las leyes de la física, la realidad es otra cosa. Yo lo que creo acá es que hay una descoordinación con respecto a la realidad. No se está viendo la realidad, y al no ver la realidad, de diagnosticarla correctamente, donde hay un montón de voces, inclusive el mismo oficialismo, que plantean de que no se sabe bien quién toma las medidas o las decisiones, y tampoco son acertadas. Entonces yo creo que a veces son parches de parches, donde en el vamos viendo, va pasando la cosa, va pasando el año. Hoy, se están preocupando en cuestiones de que haya fútbol u otro tipo de actividades, y no están hablando del tema de educación hasta el día de hoy. Digo, son cosas que este efecto no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en las próximas generaciones, en los próximos años, donde cuando Argentina quiera volver al mundo a competir por inversiones, van a necesitar un montón de situaciones, un Estado sólido, sostenible, y con los recursos públicos orientados a mayor infraestructura y mayor capital humano, no a todo lo demás. Vos fíjate nada más que todo el gasto que se hizo de parte del gobierno nacional aplicado al COVID, 2/3 se gastó en ayuda social, básicamente en dádivas por parte del Estado. 1/3 se gastó en implementos médicos. Nada más que eso. Entonces estamos hablando de fortalecer, o bien una decisión con respecto a fortalecer un sistema de salud, que vos le diste algunos aparatos, pero no hiciste ni capacitación del recurso humano, ni le diste aumento, ni mejoras en infraestructura. Solo compraste respiradores y algunas cuestiones de tiendas de campaña. Y el resto lo usaste para que la gente tenga IFE, tenga ATP y le des alimento. Nada más. Esa es la única política que hay de gobierno, por lo menos que se mostró en la cuarentena, hasta el día de hoy. No hay ningún incentivo con respecto a que venga más capital a reducir cuestiones impositivas para que la gente pueda invertir o gastar. No hay nada de eso por ahora. Y además es una situación de que tampoco se sabe cuándo vamos a salir, porque nos venden postergado cada 15 días, que la cuarentena ahora, la cuarentena después, no hay nada claro con eso. Y otro punto también, con referencia a esto, es que tampoco hay un mensaje claro, ni de un vocero que diga hacia dónde va esto. No hay voces. Hay una inacción generalizada, donde inclusive algunos ministerios o algunos ministros se van contradiciendo, y tampoco nadie los contradice. Entonces hay una situación ahí de que creo que esa situación de no coordinación de un gabinete, la gente lo percibe. No necesariamente tengas que saber de política, no. Si un ministro dice una cosa, después, ahora nos andan diciendo que no iban a aumentar las tarifas, y después nos dicen que no vamos a tener corte de electricidad en verano. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? No está claro para nadie. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Pablo, para los que no somos economistas, durante mucho tiempo se nos dijo, se nos sigue diciendo, que el único que puede traer dólares al país, algo de lo que hablabas vos recién, es el campo. Ahora el campo tiene un mal año, una mala cosecha por factores externos o lo que fuera, y estamos condenados. ¿Es tan así la lógica económica? En realidad sí, el único sector que es productivo en Argentina es el que, en este caso, que es competitivo a nivel internacional y consigue los dólares, es el sector agroexportador. Eso sí, es la gallina de huevos de oro, por una manera. Sí, el sector servicios que está creciendo mucho, sobre todo los servicios relacionados con cuestiones o servicios informáticos. No es muy grande en Argentina, pero es relevante. Sí, lo que tiene, como bien vos decís, este año fue muy malo, pues la cosecha y las cuestiones temáticas, pero sí hay una perspectiva, post-cuarentena, de que hay un aumento bastante importante con respecto a lo que es commodities en general. Entonces hay una expectativa, que por eso también en su momento el gobierno recientemente redujo 3 puntos las retenciones, para ver si da un incentivo al campo que pueda liquidar dólares, porque también estiman que la post-cuarentena va a encontrar precios de los commodities muy altos. Ya ha subido recientemente la soja, los precios de los metales también han subido. Entonces hay un mundo que está en cuarentena, y cuando se levanta la cuarentena se van a empezar a hacer un montón de transacciones, y hay muchas demandas que se van a hacer que hoy no se hacen. Entonces hay una expectativa positiva con respecto a los commodities. Por eso también el sector del agro, de cierta manera, está preocupado, porque saben que van a tener un ingreso relevante, pero saben que están a la espera de ver una cuestión tributaria, de esa incertidumbre tributaria, si van a ir por ese sector para retener más de lo que retienen ahora, o no, sobre todo en medio del marco de una situación del dólar blue descontrolado. Pablo, vos que sos un economista que está muy relacionado con el mercado financiero, ¿no? Con la bolsa, con el dólar, con todo lo que tiene que ver con los bonos. ¿Qué señal tiene que dar el gobierno para empezar a darle confianza al mercado nuevamente? ¿Tiene que cambiar el ministro de Economía, Ministerio de Producción? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, yo creo que lo que es cambio de ministro, que en el momento se ha mencionado, un cambio de ministro, de alguno de los ministros, lo que te va a dar es tiempo. Un cambio de ministro no va a ser la cuestión de fondo. Sí, permitís tiempo. Por ahí una estrategia de gobierno puede ser cambiar de ministro y aguantar hasta la elección del año que viene
que entre pito y flauta estamos en 2 meses ya a fin de año y nos quedan 6, 7, 8 meses para el año que viene, para la elección, y es tiempo que puede ganar el gobierno. No es la solución del problema, pero puede ganar tiempo en términos políticos, digamos. Por otro lado, la cuestión de que un lado el Ministerio de Economía es el que junta la plata y el Ministerio de Producción es el que la gasta, digamos. Entonces vos tenés una coordinación entre quién gasta y quién la junta, la plata en el gobierno. Esa descoordinación te genera que vas a tener más gasto de lo que tenés, generalmente. Entonces, es una cuestión de que una medida podría ser ver cómo se coordina ese trabajo para que se gaste lo que se ingrese y no se gaste más. Y después, un poco en función de eso, ¿qué se tiene que dar el gobierno? Primero tiene que limitar la volatilidad del tipo de cambio. El último mes, lo único que todo el mundo habla es el dólar y es por la volatilidad que ha tenido. Acá los grandes problemas en Argentina que se dan, cuando el salto del tipo de cambio es muy, muy abrupto, como es ahora, y no hay ninguna señal de que se controle. Yo creo que el miedo se da esta situación de que no sabemos dónde va a parar. Hoy si a cualquiera le preguntás, ¿cuál va a ser el precio mañana de dólar? Te pueden decir cualquier precio. Y por ahí tendrían razón, pero nadie lo ve bajando, porque no hay una forma de controlarlo, no hay ninguna medida que permita controlarlo. O el salto lo puedes dar, vos saltás el tipo de cambio para tener competitividad, para licuar deuda en pesos, y lo mantenés. Pero si vos no lo mantenés y no lo controlás, es una situación de inestabilidad que se traslada al resto de la economía y genera incertidumbre. Bien. Pablo, ha sido muy claro, te agradecemos estos minutos con Ciudadanos. Muchísimas gracias, chicos, y cuando quieran saben que estoy disponible.